Bien, buenas tardes. Soy Enrique Rincón y hoy les voy a presentar el tema de intoxicación por fentanilo y ketamina. A modo de introducción, la toxicología se encarga de analizar los efectos tóxicos de determinados elementos sobre el organismo humano y sobre otros organismos vivos en general. Y por otro lado, la toxicología forense, la cual se basa en el conocimiento de la toxicología, apoya la patología y medicina forense para establecer las causas de muerte. Nos ayuda a determinar cuáles sustancias tóxicas están presentes, bajo qué concentraciones y cuáles serían los efectos de dichas sustancias en el organismo humano de la persona lesionada o bien sea en el cadáver. Bien, fentanilo, en general, se denomina opiáceo a toda molécula derivada de la planta del opio. Esas sustancias son alcaloides naturales presentes en la composición de la resina que se extrae de la flor de la planta. Esta resina contiene más de 20 moléculas alcaloides, entre las que se pueden descartar las más importantes: la papaverina, teabaína, noscapina, codeína y morfina, siendo esta la más popular y la de mayor concentración. Tanto los opiáceos como los opioides representan gran afinidad por un tipo de receptor específico. Estos son los receptores opioides, que son el mu, el delta y el kappa, principalmente en sistema nervioso. Bien, aquí tenemos unas tablitas de diferentes fuentes, en la cual vamos a dividir a los opiáceos en endógenos y en exógenos. Endógenos son los naturales, se podría decir, del organismo, en los cuales encontramos las endorfinas, las endomorfinas y las encefalinas. Y por parte de los exógenos, estos se dividen en naturales y en sintéticos. Naturales vamos a encontrar a los que vienen a partir directamente de la planta, que son los que acabo de mencionar: la morfina, codeína, teabaína, noscapina y papaverina. Y el otro lado, los sintéticos se van a dividir en drogas. En estas drogas nos referimos a las que son de uso recreativo principalmente, aunque también los fármacos ya se están usando de la misma manera. La droga, la principal, es la heroína, y como fármacos vamos a encontrar una lista muy grande, entre los cuales pues el que ahorita más nos interesa, que está más en auge, es el fentanilo. Y muy importante, entre estos mismos fármacos se encuentra la naloxona. Vamos a ver por qué adelante, pero me imagino que ya saben por qué. Ahora, nos vamos al receptor y su función específica. En el caso del receptor mu, la función se encarga de analgesia supraespinal y espinal, sedación, inhibición de la respiración, retraso del tránsito gastrointestinal, modulación de la liberación de hormonas y de neurotransmisores. En el receptor delta encontramos analgesia supraespinal y espinal, de igual manera que el mu, modulación de liberación de hormonas y de neurotransmisores. Y del kappa se encarga de igual manera analgesia supraespinal y espinal, efectos psicomiméticos y retraso del tránsito gastrointestinal. Y en la última tablita vamos a encontrar que el fentanilo se encuentra con mucha mayor afinidad al receptor mu o mor, depende de dónde lo lean. Entonces, a mayor afinidad a este receptor vamos a encontrar esa función específica que les acabo de mencionar, siendo una de las más importantes en tener en cuenta es la inhibición de la respiración. Bien, la epidemiología. El National Institute of Drug Abuse comunicó en marzo de 2018 que más de 115 estadounidenses perdían la vida cada día debido a una sobredosis de opioides. Y en 2016, alrededor del 66% de las muertes por sobredosis de drogas, estas eran por un opioide. Y les muestro aquí unas imágenes, unos reportajes de las ciudades zombie, así se les llama en Estados Unidos principalmente, donde el consumo de este fentanilo ya es tan grande que se observa así en este tipo de población.
Bien, el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. Aquí vemos por qué está actualmente en su auge, principalmente en estados fronterizos y pues en Estados Unidos. Durante años su uso principal y casi único fue la analgesia operatoria. El rápido inicio de acción, aproximadamente 10 minutos, y duración de efecto es de aproximadamente 90 minutos. Y los efectos pueden potenciarse cuando se toman con otros fármacos y sustancias. Estos producen un efecto, perdón, sustancias que producen efecto depresor. Principalmente los número uno casi siempre es alcohol y marihuana. Y un patrón frecuente de abuso y uso indebido incluye el uso concurrente de benzodiazepinas y relajantes musculares. Esto se ve mucho en pacientes adultos, ya que se encuentran en cuidados paliativos. Bueno, y en la tablita encontramos el medicamento en este caso que se asocia a una interacción con el opioide. En este caso encontramos los hipnóticos sedantes, los cuales nos van a producir un aumento de la depresión del sistema nervioso y principalmente la depresión respiratoria. En agentes antipsicóticos encontramos un aumento de la sedación, efectos variables en la depresión respiratoria y acentuación de los efectos cardiovasculares. Y por último, los inhibidores de la monoaminoxidasa. Esos son una contraindicación relativa de todos los analgésicos opioides, debido a que aumenta la incidencia de coma hiperpiréxico y también se ha reportado hipertensión. De igual manera, se los vuelvo a comentar, casi siempre cuando existe esta interacción es con los pacientes de cuidados paliativos que ya se encuentran con otra farmacología de base. Bien, otra tablita, otra lista de los factores de riesgo para la intoxicación. El primero es el inicio o la escala de dosis de opioides. La toxicomanía subyacente, ya sea las principales marihuana o alcohol. Una enfermedad respiratoria, principalmente la apnea obstructiva del sueño. Enfermedad cardíaca, obesidad mórbida, adultos mayores, insuficiencia renal o hepática, estado caquéxico o debilitado, el uso de benzodiazepinas u otros depresores del sistema nervioso central y el uso concurrente con inhibidores del citocromo P450, ya que el fentanilo también se metaboliza a este nivel del citocromo. Bien, ahora sí, intoxicación. La tríada principal, la que se menciona en los textos: miosis pontiforme, depresión respiratoria y coma. Esa es la tríada. Aunque la clínica inicia con intensa euforia, puede durar de 2 a 5 minutos hasta de 10 a 30 minutos. Cursa con signos de histerostomía, náuseas e hiperestesias sensoriales, principalmente a la luz y sonido. Existe rubiosis facial y de modo característico la miosis que ya les mencioné. Esta fase va seguida de depresión respiratoria, que es lo más temido de la intoxicación por opioides, con pérdida progresiva de la conciencia, disminución hasta la abolición de reflejos, hipotermia, cianosis y bradicardia. Esto es por la vasodilatación periférica e inhibición de los reflejos vasoreceptores. Para acordarse, la triada: miosis pontiforme, depresión respiratoria y coma. Bien, ¿por qué se va a producir la depresión respiratoria, que es lo más temido de la intoxicación? El mecanismo es relacionado directamente con la dosis, aunque se puede decir que no cualquier dosis es letal, se podría decir, o de intoxicación, ya que es muy diferente en cualquier persona.
Pero esta depresión respiratoria es predominantemente a través del receptor opioide mu, como ya se les había mencionado. Eso se activa sitios específicos del sistema nervioso central, en particular el complejo de Pre-Botzinger y el núcleo de Colliker-Fuse, que su función principal es controlar el ritmo respiratorio. En dado caso, entonces tenemos una intoxicación por opioides. Estos nos van a suprimir estos dos núcleos y con ello se abolen los ritmos respiratorios y nos produce la depresión respiratoria. Tiene un comienzo rápido de 5 minutos y puede durar a 1 o 2 horas. Bien, ¿cómo vamos a hacer la evaluación forense? El análisis de opiáceos se realiza en diversas matrices biológicas. Las más habituales son sangre y orina, pero también se puede determinar en el pelo en algunas sospechas de intoxicación crónica. Y la técnica que se menciona en el texto que yo leí fue la técnica de enzimo inmunoensayo. Y en esta tablita les menciono cuál es las dosis del fentanilo, tanto normal o terapéutica, la dosis tóxica y la dosis letal. En normal se dice que en sangre, lo voy a mencionar porque es más común. La dosis normal es de 0.0003 a 0.001 normal. Dosis tóxica en sangre 0.003 a 0.02. Y dosis letal en sangre puede variar de 0.003 a 0.21. Entonces no es un rasgo tan específico que se pueda decir letal, como les mencionaba, ya que puede reaccionar de diferentes maneras en todos los pacientes. Bien, el tratamiento. Se va a necesitar un control activo de las vías respiratorias, que consiste en el mantenimiento de las vías respiratorias permeables, el suministro de oxígeno suplementario y la respiración artificial cuando esta está indicada. Estos son los pasos iniciales clave para el tratamiento de intoxicación por opioides. El siguiente paso es la administración de naloxona, que igual se los mencioné al principio en la clasificación de los opioides, que este es un antagonista puro de acción corta de los receptores opioides. Puede administrarse por vía nasal, intravenosa, subcutánea o intramuscular. Y la dosis inicial es de 0.1-0.4 miligramos intravenosa, en este caso, para la presión respiratoria y del sistema nervioso central, que pone en peligro la vida. Y después la dosis mantenimiento es de 0.4 a 0.8 miligramos intravenoso y se repite siempre que sea necesario. Y tal cual en este esquemita que les muestro abajito, tal cual así como está representado, llega la naloxona, tapa los receptores y así impide el estímulo de los opioides. Bien, se acabó fentanilo, vamos a empezar con ketamina, la cual es una arilcicloalquilamina que está estructuralmente relacionada con la fenilciclidina, o también llamada PCP, siendo un anestésico disociativo y alucinógeno, llamada en el mercado K o Special K. Actúa como un antagonista receptor de N-metil de aspartato o NMDA, inhibiendo su activación por glutamato, y también tiene cierta actividad en los receptores opioides y simpático-miméticos. El lugar principal de actividad es el sistema nervioso central, en el cual parece ser la corteza, amígdala, hipocampo. Estimula las neuronas noradrenérgicas del sistema nervioso central e inhibe la captación de catecolaminas. Además actúan las neuronas colinérgicas del sistema nervioso central. Bueno, aquí está una esquemita en la cual del lado y la imagen inferior izquierda vamos a encontrar que la ketamina actúa a nivel de la interneurona, suprimiendo el GABA y con ello
la transmisión de neurotransmisores. Eso es lo que nos va a producir la acción de anestésico y alucinógeno. Bien, ¿para qué se usa principalmente la ketamina? Los usos clínicos básicos, o más bien para lo que se utilizaba principalmente, era para anestesia o inducción intravenosa e intramuscular, analgesia, en pacientes con dolor crónico, depresión, se puede utilizar también como broncodilatador, sedación para procedimientos, particularmente en niños e individuos quemados. Y como farmacología, los efectos que produce: es antagonista del receptor NMDA. La estabilidad cardiovascular va a acelerar la frecuencia cardíaca, incrementa la TA. Depresión respiratoria mínima se describe. Y efectos adversos que les voy a mencionar ahorita: es el delirio para recuperar la conciencia, alucinaciones, nistagmos, cialorrea. Y puede producir estado inconsciente cataléptico a manera de trance, que también se le llama anestesia por disociación. Pero lo malo es que ahorita se está utilizando en uso recreativo. Bien, vamos a ver cuáles son los efectos clínicos de la intoxicación. En este caso, la fenomenología de la intoxicación depende de la dosis y del ambiente previo al consumo. Ahorita vamos a mencionar qué se refiere eso del ambiente. Bien, a nivel cardiovascular, el efecto de la ketamina en el caso de la intoxicación nos va a producir palpitaciones, el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la TA, aumento de la demanda de oxígeno miocárdico, que esto nos puede conducir a un aumento del riesgo de falla cardíaca. A nivel respiratorio vamos a encontrar bradipnea, cialorrea, la cual nos puede producir laringoespasmo o neumonía por aspiración, e hipoxia. A nivel neurológico encontramos cefalea, mareos, vértigo, ataxia, convulsiones, amnesia, coma, parálisis, alucinaciones, la cual se describe, la principal es el K-Hall, en la cual el individuo siente que se desplaza a una velocidad de vértigo por un túnel hacia la luz, que es la imagen de hasta arriba, que es lo que se describe que ven esas personas. Y la otra alucinación es el desdoblamiento cuerpo-mente, que también se llama out of body, que es la imagen inferior, en la cual pues los pacientes dicen que se les salió la mente del cuerpo. Y la otra alucinación son las vivencias cercanas a la muerte. Y por último, a nivel oftalmológico, podemos encontrar la diplopía, nistagmo, midriasis, visión borrosa y aumento de la presión intraocular. Bien, la ketamina no es detectada en los análisis sistemáticos de drogas de abuso basados en técnica de enzimo-inmunoensayo, a diferencia del fentanilo. La identificación de la ketamina requiere una técnica basada en la cromatografía de gases y se puede detectar hasta 72 horas después de una dosis única. La verdad desconozco cómo es la cromatografía de gases, pero eso se menciona en el texto. Y de igual manera, aquí les tengo las dosis letales y la dosis tóxica de ketamina. Si nos vamos al cuadro izquierdo, encontramos que la ketamina en concentración letal, a nivel de la sangre, se necesita 1.5 a 38 miligramos por litro. Y en la tabla derecha son dos diferentes referencias. La concentración tóxica en plasma debe ser de 7 miligramos por litro y la concentración letal en sangre es de 7 miligramos por litro. Y por otro lado, la otra bibliografía menciona que la dosis letal en sangre es de 1.5 a 38,
que este de igual es la misma cantidad que la tablita izquierda. Bueno, el tratamiento. No existe antídoto específico para la intoxicación por ketamina. Se necesitan medidas generales para su manejo. Estas constan de medidas de reanimación, sea el ABC, monitorización cardíaca y saturación de oxígeno, y canalización de una vía periférica. Bien, las principales complicaciones de esta intoxicación se dividen en tres, que es a nivel respiratorio, que es el laringoespasmo y depresión respiratoria, la cual se menciona que generalmente se resuelve con soporte ventilatorio no invasivo y la intubación orotraqueal no suele ser necesaria. Encontramos la salivación, la cual es una complicación frecuente de la intoxicación por ketamina. Esta se debe aspirar y colocar el paciente en una posición adecuada para evitar la aspiración. Y en caso de compromiso respiratorio, por cialorrea, puede administrarse atropina en dosis de 0.01 a 0.02 miligramos por kilo. Y por último, las alteraciones cardiovasculares. En el caso de bradicardia se administra atropina de igual manera en dosis de 0.01 a 0.02 miligramos por kilo intravenoso. Y el tratamiento de la hipotensión se corrige mediante administración de bolos de coloides, bueno, principalmente es cristaloides, pero el texto dice coloides intravenosos. Bien, acabamos estos dos temas y vamos a comenzar ahora con nuestro caso clínico. Bien, encontramos a una niña de 3 años sin antecedentes de importancia y el familiar la lleva al servicio de urgencias, más bien llega al servicio de urgencias por el estado de inconsciencia. En la PEPA vamos a encontrar que ese mismo día la niña había pedido dormir con su abuela. Cuando la abuela regresó unas horas más tarde, descubrió que la niña todavía dormía y que había estado dormida durante aproximadamente 5 horas. Refiere que los labios de la niña se habían vuelto azules y no respiraba. Se encontró un parche de fentanilo adherido a la parte inferior de la espalda, y la cual la abuela había estado utilizando dichos parches para controlar el dolor y había informado episodios de sudoración por la noche y problemas para mantener el parche adherido en su posición, lo cual a menudo necesitaba moverlo en otra parte de su cuerpo. Entonces esto nos puede decir que la niña, al estar dormida con su abuela, de alguna manera el parche se despegó y al estarse moviendo la niña, pues se le adherió ahora a ella, ¿verdad? Y así fue como adquirió la intoxicación por fentanilo. Al encontrar a esta niña inconsciente, la abuela llamó a servicios médicos de emergencia y comenzó las compresiones torácicas. El informe de los servicios médicos de emergencia destacaba pulsos palpables y respiraciones lentas y superficiales, saturación de oxígeno de 80%, que mejoraba con ventilación bolsa mascarilla, y se observa que tenía pupilas puntiformes bilaterales. Entonces aquí ya vamos a encontrar la triada, bueno, que es inconsciencia, no es coma, pero es inconsciencia, las respiraciones lentas, que es la dificultad respiratoria, y las pupilas puntiformes. Bueno, los servicios médicos de emergencias administran 1.5 miligramos de naloxona intramuscular en el hogar y 1.5 miligramos adicionales en el camino, sin mejoría. A su llegada de urgencias, el paciente seguía sin responder con una puntuación de 3 en la escala de coma de Glasgow, respiraciones agónicas e hipotensión. Se observa que el tamaño de su pupila era de 2 milímetros de diámetro y reactivo bilateralmente. Se administró una tercera dosis de naloxona 0.5 miligramos IV sin mejoría. La reanimación incluyó la administración de ceftriaxona y vancomicina para la sepsis, en caso de tener sepsis, me imagino. Una dosis de solución salina hipertónica al 3%,
para la sospecha de presión intracraneal elevada y bolos de solución salina normal para la hipotensión. Se inició infusión de norepinefrina por hipotensión sostenida, y la cual continúa sin responder y requiere intubación. Que yo creo que la intubación, pues desde la escala de coma de Glasgow se debe hacer. Entonces se realiza una tomografía de la cabeza que reveló edema cerebral global, y con ello es trasladada a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Y aquí está la tomografía, la cual se ve, en este caso sí se ve muy bien el edema. Se observa la pérdida de la diferenciación del espacio de la sustancia blanca y gris, y el infiltrado de en este caso el agua, que nos produce el edema y nos hace la imagen más hipodensa en nuestro cerebro. A su llegada a la unidad de cuidados intensivos, la paciente permaneció intubada con una puntuación de la escala de Clome de Glasgow de 3, y se observó que sus pupilas estaban dilatadas ahora a 5 milímetros, no reactivas ahora. El examen de fondo de ojo reveló papiledema bilateral. El resto del examen neurológico fue notable por la ausencia de la estimulación máxima de las 4 extremidades, ausencia de tos y reflejo nauseoso, y ausencia de reflejo corneal. No tenía signos externos de trauma, ni hematomas, ni sangrado. Esto ya nos dice que se produce tanto el edema intracraneal, que ya nos produjo cráneo hipertensivo, y posiblemente se hernió la paciente. No mostró mejoría después de 48 horas de tratamiento médico. No respondía, de igual manera, con una puntuación de 3 en la escala de coma de Glasgow. Ausencia persistente de reflejos de tronco encefálico. No se encontraron etiologías infecciosas, cardíacas o neurológicas. El estudio de trauma accidental concluyó que un examen esquelético y examen oftalmológico fue negativo a traumas. Se enviaron análisis de orina posteriores para específicamente fentanilo en el segundo día de la administración, y se encontró que eran positivos para fentanilo de 2.7 nanogramos por mililitro, siendo el límite de 0.5, y de norfentanilo de 48.8 nanogramos por mililitro, y el límite de 0.5 nanogramos, lo que nos confirma la sobredosis, la intoxicación por fentanilo. Al tercer día, la paciente se sometió a un examen de muerte cerebral que reveló ausencia de actividad cortical y ausencia de reflejos del tronco encefálico compatibles con muerte cerebral. Se completó un segundo examen de muerte cerebral en el día 4, en el cual nos confirmó la muerte cerebral. Listo. Muchas gracias por su atención.